El río Ganges es uno de los grandes ríos del subcontinente indio, que fluye en dirección este desde el norte de la India cruzando la llanura del Ganges hasta Bangladesh. Nacimiento. El río nace en el Himalaya occidental, en el estado indio de Uttarakhand, y tras 2.510 kilómetros de recorrido desemboca formando, con el río Brahmaputra el mayor delta del mundo, en el Golfo de Bengala. Historia. Durante mucho tiempo ha sido considerado un río sagrado por los hindúes, que lo han adorado como la diosa Ganga del hinduismo. Históricamente, también ha sido delta del Ganges importante, muchas de las antiguas capitales provinciales o imperiales, como Pataliputra, Kannauj, Kara, Allahabad, Murshidabad y Calcuta, se han emplazado en sus riberas. El Ganges y sus afluentes drenan una fértil cuenca de 907.000 kilómetros cuadrados que soporta una gran concentración de población, con una de las más altas densidades del mundo. En el año 2005, una de cada 12 personas del mundo, un 8%, vivían en la región. La profundidad media del río es de 16 metros y la profundidad máxima es de 30 metros. Geografía. La fuente más lejana del río, llamada Bhagirathi, nace en el Himalaya occidental, en el glaciar Gangotri y se une, a 210 kilómetros de la fuente, con el Alaknanda, que desciende de la montaña Nanda Devi, a 7.800 metros, cerca de Deoprayag, a partir de cuya confluencia pasa a llamarse Ganges. A partir de ahí, el río fluye hacia el este y después de Haridur, situada a 300 metros, discurre a través de las grandes llanuras del norte de la India, que por él se llaman llanuras gangeáticas. Desemboca formando el delta del Ganges, después de haberse dividido en muchos ríos menores. Uno de ellos es el río Hooghly cerca de Calcuta, otro es el Padma, un río que penetra en Bangladesh. Su longitud varía según las fuentes, entre 2.500 y 3.000 kilómetros. Una de las mayores concentraciones de población del mundo está establecida a lo largo de las orillas del Ganges. La región del delta es conocida como los Sundarbans, hermosos bosques, una región de espeso bosque de manglar y uno de los principales hábitats del tigre de Bengala. Contaminación. La polución del río Ganges se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años. Los productos que lo contaminan incluyen restos de las cremaciones humanas, esqueletos de animales, aguas residuales y desperdicios de las fábricas. A esto hay que añadirle incluso de que no es extraño encontrar cadáveres enteros de personas y animales flotando en sus aguas. Han existido diversos intentos de limpiar el Ganges pero, hasta el momento, todos han fracasado o han ocasionado problemas mayores. Problema de desaparición del río. Reportes recientes señalan que el calentamiento global constituye una amenaza mayor para el Ganges. Un reporte climático de la ONU indica que las fuentes que alimentan el Ganges podrían desaparecer para el año 2030, conforme aumenten las temperaturas. En India, el río proporciona agua potable y para el labriego a más de 500 millones de personas. A la larga, el suministro se agotará y, según expertos, el Ganges se convertirá en un río estacional, dependiente en gran medida de las lluvias de monzón. El río Ganges es el río indio más sagrado para el hinduismo. En sus aguas, a su paso por importantes centros de peregrinación como Benares, se sumergen millones de devotos en busca de la salvación. Sin embargo, el Ganges está tan contaminado que se está muriendo. El río sagrado Ganges de la India comienza como un río cristalino en lo alto del helado Himalaya, pero la contaminación y el uso excesivo lo transforman en lodo tóxico en su viaje a través de ciudades en expansión, centros industriales y millones de devotos que acuden a sus aguas. Adorado por 1.000 millones de hindúes y una fuente de agua visitada por 400 millones, el Ganges está muriendo, a pesar de décadas de esfuerzos del gobierno para salvarlo. Miles de personas se sumergen junto a las imágenes de sus ídolos y dioses todos los días, creyendo que un baño en el Ganges los absuelve de una vida de pecados. La gente bebe el agua y la usa para los cultivos. Pero las aguas prístinas pronto se convierten en un recuerdo lejano y sus 2.525 kilómetros de largo serpentea hacia las llanuras densamente pobladas del norte de la India. Deslizándose bajo puentes en la ciudad industrial de Kanpur, el color del agua se vuelve gris oscuro.
Los desechos industriales y las aguas residuales se vierten de los desagües abiertos, y las nubes de espuma contaminada flotan en su superficie. En un tramo, el río se pone rojo. Cerca, los trabajadores de una curtiembre acarrean cueros de búfalos empapados de químicos en grandes tambores. El desagradable escurrimiento se vierte en el río. El gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha comprometido a construir más plantas de tratamiento, pero su plan de limpieza de $3.000 millones está muy retrasado. Se trata menos de la cuarta parte de los estimados 4,800 millones de litros de aguas residuales que fluyen diariamente en el río desde las principales ciudades. El estado lamentable del Ganges se siente con más intensidad en Varanasi, la antigua y más sagrada de las ciudades para los hindúes. Los estudiantes religiosos practican yoga, los peregrinos buscan la purificación espiritual y las familias creman a sus muertos al borde del agua, esparciendo cenizas para que las almas vayan al cielo. Recuerdo que antes el agua estaba muy limpia y podíamos tomarla, dijo Anil Sani, barquero de 58 años. Ahora ni siquiera puedes bañarte en ella. A medida que el río se ensancha, se curva hacia el sur, hacia la bahía de Bengala, pasando miles de pueblos y ciudades superpobladas. En la metrópolis de Calcuta, de 14 millones de habitantes, la gente se baña y se lava los dientes junto a montones de basura. En las afueras, hornos de ladrillo y fábricas bordean las orillas del río. Aguas abajo, un ferrillero sale para la isla de Sagar, o Gangasagar, un imán para los peregrinos hindúes que marca el punto donde el Ganges encuentra el mar. Me siento triste por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el Ganges se ensucia día a día, pero a nadie le importa, ni siquiera a sus hijos, dijo Ashok Kumar, un sacerdote de 66 años en Mirzapur. El Ganges es nuestra madre y no habrá futuro si muere. La contaminación del Ganges. El nivel de bacterias fecales en el agua del Ganges es elevadísimo y muy peligroso para la salud humana. A pesar de que, cada día el río recibe unos 12.000 litros de residuos, apenas hay capacidad para tratar una tercera parte de ellos. Mientras, 400 millones de personas dependen de alguna manera de uno de los ríos más importantes del subcontinente indio. Pero muchos no parecen comprender que el río sagrado puede suponer un riesgo para la salud de sus hijos. Durante el verano y el monzón, las salas de los hospitales se llenan de niños que necesitan tratamiento para enfermedades que se transmiten con el agua. Se estima que cada año unos 32.000 cuerpos se queman en dos lugares de Varanasi, Manikarnika y Harishchandra. Los cuerpos de los pobres y los sin techo, que por razones financieras no se pueden cremar, se echan al río directamente. Un torrente de residuos está matando al Ganges, el río indio más sagrado para el hinduismo, en cuyas aguas a su paso por importantes centros de peregrinación como Benares se sumergen millones de devotos en busca de la salvación, inconscientes de que allí cada gota de la madre Ganga es tóxica. Para los creyentes hindúes, el Ganges es una deidad que limpia los pecados al bañarse en los 5 puntos de peregrinación que hay a su paso por Benares, norte de la India, donde además se la puede venerar a diario de varias maneras, desde la distancia, tocándola levemente, sumergiéndose en ella o incluso bebiéndola a pequeños sorbos. El lugar donde se manifiesta esa devoción son las escalinatas o ghats que conducen a la orilla del río desde las alborotadas calles de Benares, a donde a diario acuden miles de personas a realizar ritos menos espirituales como lavar la ropa o asearse. Pero los datos son rotundos. En algunos puntos del Ganges en la ciudad el nivel de bacterias fecales por cada 100 mililitros ascienden a 31 millones, como en la confluencia con la desembocadura del río Varuna, o a 51.000 en el popular Ghat Tulsi, cuando lo máximo recomendable para el baño son 500 y para el consumo es 0. Son cifras del pasado 20 de enero de la Fundación Sankat Mochan, una organización con laboratorio propio que batalla desde hace 35 años por devolver al Ganges su antiguo esplendor implementando nuevas tecnologías para el tratamiento efectivo de aguas residuales. El estado del río da mucha lástima, manifiesta el presidente de la fundación, Vishwambar Nath Mishra, que asegura que la situación es aún más alarmante a lo largo de los 5 kilómetros en los que la gente interactúa con él. Según un estudio publicado en 2006 en la Revista Internacional de Salud Medioambiental,
En las aguas del Ganges en Benares se puede contraer cólera, hepatitis A, tifus, enfermedades gastrointestinales o disentería. Para el presidente de Sankat Mochan, el remedio a esta problemática está en interceptar las aguas residuales, desviarlas del río y tratarlas hasta un nivel que se conviertan en inocuas para el uso, empleándolas luego para regadío u otros propósitos. Pero Mishra critica que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido instalar 5 puntos de bombeo a la orilla del río, algunos decorados con dibujos gigantes de deidades hindúes, que están funcionando por encima de su capacidad y que además no tratan las bacterias fecales, algo que sí hace un nuevo sistema que han recomendado. Además, en su opinión, lejos de colaborar, las autoridades se limitan a lanzar promesas imposibles de limpieza del Ganges. La ministra de Recursos Hídricos India, Uma Bharti, ahora dice que lo limpiará en 2018, solo antes de las próximas elecciones parlamentarias. Me gustaría saber qué varita mágica ha conseguido, porque lo que no se ha hecho en 30 años ¿cómo lo va a completar en 2 años?, preguntó Mishra. El problema de la limpieza del Ganges no afecta solo a Benares. A lo largo de sus 2.525 kilómetros de recorrido, desde los altos del Himalaya hasta su desembocadura en el oriental Golfo de Bengala, viven 400 millones de personas, un tercio de la población india, que dependen estrechamente de sus aguas. Según la Misión Nacional para Limpiar el Ganges, dependiente del Ministerio de Recursos Hídricos, el Ganges recibe a diario 12.000 millones de litros de residuos y solo hay capacidad para tratar una tercera parte de ellos, un problema sin solución pese a los numerosos planes nacionales puestos en marcha desde 1986. Para aportar su grano de arena, algunas organizaciones no gubernamentales como Sulabh International se ocupan de embellecer la orilla del río a su paso por Benares limpiándola de desechos con la ayuda de un ejército de voluntarios. Uno de esos trabajadores, Ravi Sani, explicó que desde hace 4 meses Sulabh International se dedica a retirar a diario plásticos y demás suciedad de los márgenes del Ganges, para que la gente pueda ir hasta allí y relajarse. Y lo hacen. Como los sacerdotes que bajo una sombrilla se pintan símbolos religiosos, parejas sentadas en las escalinatas para admirar el río, vacas que se lanzan sobre los víveres de los paseantes, mientras no dejan de arder las piras funerarias de aquellos que fueron a morir a Benares para librarse del ciclo de las reencarnaciones. Delfín del río Ganges. Tienen un morro largo y puntiagudo, característica de todos los delfines de río. Los dientes son visibles en ambas mandíbulas, aún con la boca cerrada, y en los ejemplares jóvenes son de 25 milímetros de largo, finos y curvos. Con la edad se producen considerables cambios y en los adultos maduros se convierten en discos cuadrados, chatos. La trompa los oculta en su extremo final. La especie carece de cristalinos de ojos, siendo efectivamente ciegos, ya que la visión no les sirve de mucho en las turbias aguas, aunque son capaces de distinguir intensidad y dirección de la luz. La navegación y la caza se llevan a cabo por ecolocalización. Su cuerpo es castaño y fuerte en su medio. Tiene una sola y pequeña aleta triangular en el lugar de una aleta dorsal. Las aletas y la cola son finas y grandes en relación con el tamaño corporal, de cerca de 2,2 metros en machos y de 2,4-2,6 metros en hembras. El animal registrado más viejo fue un macho de 28 años de 2 metros de longitud. Los adultos hembras maduros son más grandes que los machos. El dimorfismo sexual se expresa después de alcanzar las hembras cerca de 150 centímetros, el rostro de las hembras continúa creciendo luego que el de los machos se detiene, llegando a ser aproximadamente 20 centímetros mayor. Los partos se producen entre enero y mayo, y las crías aparentemente permanecen con su madre no más de pocos meses. La gestación dura aproximadamente 9 a 10 meses. Se alimentan de una variedad de camarones y de peces, incluyendo carpas y pez gato. Estos delfines se encuentran solos o en bajas agregaciones, no forman grupos interactivos. Población y distribución. Habita en los ríos Ganges, Brahmaputra, Meghna, Karnapuli, Sanghu, sistemas ribereños de India, Bangladesh, Nepal, Bután.
Relativamente alta densidad poblacional se observan cerca del santuario del delfín gangético Vikramshila en India y en el río Sanghu en el sur de Bangladesh. Muy pocos ejemplares, quizás 20, se presentan en Nepal, en el río Karnali. La población total es desconocida, pero ciertamente el número es superior a 100 e inferior a pocos miles. El río Chambal originario en el oeste de la India se une al Ganges cerca de Allahabad. Este río tiene la población de delfín que permanece oculta a la literatura científica. Sin y Sarma, 1985, estimaron la presencia de al menos 45 delfines entre Batesura, 305 kilómetros aguas arriba de la confluencia del Yamuna Chambal, y Pachnada, total de 320 kilómetros, en el río Chambal, tributario sudoeste del sistema gangético, entre de 1983 a 1985. Eso es una densidad observada de un adulto 6,5 kilómetros de río. Amenazas. El hábitat del delfín del río Ganges se encuentra dentro de una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Delfines de río Ganges y la gente tanto áreas a favor del río, donde los peces son abundantes y la corriente de agua es más lento. Esto ha dado lugar a un menor número de peces para las personas y más delfines que mueren como resultado de ser atrapados accidentalmente en redes de pesca, también conocido como captura incidental. El delfín del río Ganges todavía es cazado por su carne y aceite, que tanto se usa con fines medicinales. El aceite también se utiliza para atraer el siluro en pesquería de red. Contaminación. Industriales, agrícolas, y la contaminación humana es otra causa grave de la degradación del hábitat. Cada año, 9.000 toneladas de pesticidas y 6 millones de toneladas de fertilizantes se utilizan en las cercanías del río. Los altos niveles de contaminación pueden matar directamente a las especies y los delfines de presa, y destruir por completo su hábitat. A medida que el depredador superior, delfines de río han sido conocidos por tener altos niveles de sustancias químicas tóxicas persistentes en sus cuerpos, lo que es probable que afecte negativamente a su salud. Este contenido tomado del elcomercio.com.